toma literal, porque dice: Universidad Mayor de San Andrés, brote emergente de una fiebre hemorrágica en una región tropical del departamento de La Paz. Comunicado número 1, actualmente el departamento de La Paz enfrenta el brote de una fiebre hemorrágica por un arenavirus, según informa el Ministerio de Salud, por la existencia de varios casos y al menos 3 fallecidos, y el riesgo de afectación de la salud humana surge de la necesidad de caracterizar el problema asumiéndolo en toda su complejidad. El brote actual se constituye en una preocupación mayor de nuestra universidad porque ha cobrado la vida de una estudiante del internado rotatorio de medicina que se habría infectado durante sus actividades académicas y de servicio en el municipio de Caranavi a partir de la atención de una persona con un cuadro clínico similar y el subsiguiente contagio de 2 médicos que la atendieron en la ciudad de La Paz. Esto determina 2 situaciones epidemiológicas diferentes pero íntimamente relacionadas. Un patrón primario de transmisión todavía desconocido en el que el virus emergente o reemergente habría pasado de un ciclo silvestre natural entre roedores a humanos, y otro que ha dado lugar secundariamente a una aparente transmisión interhumana en la zona tropical que afectó a la interna y posteriormente en la ciudad de La Paz a los 2 médicos actualmente enfermos, bueno, uno de ellos fallecido durante esta jornada. Todo indica que este brote es el resultado de múltiples acontecimientos, entre los que destaca el desequilibrio ecosistémico que viene ocurriendo desde hace varias décadas en regiones tropicales y subtropicales de nuestro país, dando lugar a la presencia de roedores portadores de este tipo de virus en áreas intervenidas por el ser humano, alterando su hábitat al modificar las relaciones de biocontrol entre los seres vivos de estos lugares específicos, lo que aparentemente dio inicio a acontecimientos epidémicos de aparición subsecuente de esta patología hasta nuestros días. Además, es probable que no hayan sido eficientes las actividades de salud pública en las zonas afectadas, principalmente en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas febril hemorrágicas, puesto que hay evidencias de que su presencia no es nueva. La complejidad del proceso señala que el abordaje de este problema, dadas sus múltiples aristas y alcances, debe ser de tipo integral con un manejo interdisciplinario. Asimismo, estamos convencidos que la formulación de políticas y la toma de decisiones en estas temáticas para tener el impacto y sostenibilidad en el tiempo, debe tener como insumo fundamental la gestión y la generación de conocimiento y la respuesta rápida traducida en un plan de contingencia nacional departamental basado en evidencia. Por lo expuesto, la universidad pone a disposición sus recursos humanos especializados y sus capacidades resolutivas como manda la Constitución Política del Estado. Manifestamos así nuestro máximo compromiso para contribuir inicialmente a la mitigación y más adelante a la solución de esta situación emergente de máxima prioridad. Problemática identificada. Las fiebres hemorrágicas son un grupo de enfermedades infecciosas de diversa etiología. Entre la causa viral se encuentra fiebre hemorrágica boliviana, dengue, fiebre amarilla, mayaro, antivirus y otras, dependiendo del área epidemiológica de donde procede el paciente. Por lo tanto, no todo paciente que tenga fiebre y hemorragias tiene como diagnóstico fiebre hemorrágica boliviana por arenavirus, como es el brote de referencia. El análisis integral de la problemática inicialmente permite identificar 6 escenarios que se deben abordarse de forma urgente y sistemática. El primero, eliminar la transmisión interhumana, priorizando la bioseguridad en la atención de pacientes y manejo de la contingencia. Demandamos a las autoridades gubernamentales e institucionales a canalizar esfuerzos dirigidos a la implementación efectiva en todos los centros de salud del país de sistemas de bioseguridad que prevengan y protejan eficientemente a todo el personal de salud, priorizando los establecimientos que atiendan a los pacientes. Es pertinente la definición de centros exclusivos para la atención con calidad oportuna y eficiencia de los potenciales nuevos casos. Asimismo, será de gran importancia instruir al personal médico de todas las instituciones de salud, proceder a identificar y caracterizar los casos sospechosos y probables para realizar las adecuadas estrategias de bioseguridad. En ese marco, consideramos de extrema importancia respetar los convenios interinstitucionales, principalmente el convenio de integración docente, asistencial y de investigación. 2. Necesidad de implementar sistemas de seguridad sanitaria. Solicitamos a las autoridades de salud el diseño e implementación y de modo urgente y efectivo un sistema de seguridad sanitaria que incluya conducta de la población con respecto al control de roedores y otros vectores, higiene alimentaria y de otros productos de consumo humano, tanto en su colecta y almacenamiento como en su transporte y preparación, y medidas de higiene en el contacto interhumano. Punto número 3, investigación epidemiológica de brote. Llamamos a las autoridades de salud nacionales, departamentales y municipales a desarrollar esfuerzos colectivos
operativos y consensuados para dilucidar las razones de la ocurrencia de esta situación emergente, su magnitud y sus riesgos reales y potenciales, con la participación de todas las instancias técnicas, científicas y operativas pertinentes y competentes para generar evidencia científica que permitan paralelamente elaborar un plan de contingencia factible y eficiente. En este sentido, respaldamos y proponemos optimizar los procesos de identificación, seguimiento y control de los contactos. Punto número 4, optimización del manejo de casos y cumplimiento de las normas establecidas por organismos internacionales y nacionales relacionados con situaciones emergentes y de contingencia. Convocamos a las instancias operativas y académicas a desarrollar estrategias y actividades conjuntas de entrenamiento y contingencia en el marco de la atención y manejo de casos, bioseguridad, respuesta inmediata, manejo de normas y protocolos establecidos. En su defecto, elaboración de los mismos y construcción de las herramientas necesarias, para lo cual mostramos nuestra amplia disposición a colaborar. Punto 5. Control integral y manejo ecosistémico. Conociendo el desequilibrio ecosistémico ocasionado por la deforestación y uso indiscriminado de pesticidas que afectan a especies en la naturaleza, actúan como biocontroladores o últimamente por su caza indiscriminada, felinos, zorros, aves nocturnas, ofidios, etc. Pedimos a las autoridades desarrollar una estrategia educativa y comunicacional para que los habitantes de las regiones tropicales del país modifiquen su conducta respecto de la naturaleza, impidiendo la ruptura del equilibrio ecosistémico. Punto 6. Reformulación conceptual del sistema de salud. El sistema de salud debería incluir el modo preponderante, los subsistemas vinculados a los procesos de prevención y a la necesidad de un vínculo armónico entre la naturaleza y el humano como principio base de la concepción de salud y su manejo. Asimismo, incorporar en su estructura los subsistemas de investigación, formación y control de calidad. Perspectiva. La Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de su competencia, ha conformado una comisión multidisciplinaria, científico-técnica, con investigadores expertos de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas para el estudio de esta problemática en la perspectiva de construir o contribuir, en todo caso, con el conocimiento y propuestas de manejo de este importante problema ecosistémico, social, sanitario. Además de lo anterior, con base en la necesidad de hacer un abordaje integral, la comisión está convocando a otras unidades académicas que permiten dilucidar aspectos vinculados con las temáticas relacionados con la identificación de los vectores, el posible desequilibrio en su biocontrol y la caracterización de su dinámica migratoria y condicionantes ambientales. B, con los aspectos biogeográficos que han incidido en esta dinámica. C, con los aspectos sociodemográficos ocurridos en las regiones afectadas. D, con el manejo de los recursos agroforestales y de los procesos post cosecha. E, en los aspectos de contención emocional y otros de orden psicológico en la población afectada. Y F, con la necesidad de efectivizar la difusión amplia del conocimiento y la información sobre esta temática. Por lo demás, al ser una instancia académica, la Universidad Mayor de San Andrés está abierta a contribuir al establecimiento de una adecuada metodología para el correcto desarrollo del estudio del brote y el estudio de campo, con el objetivo de llevar a cabo una buena identificación de los casos sospechosos, probables y confirmados para reducir la incidencia de la enfermedad y a su vez emprender medidas eficaces para la prevención del desarrollo de la enfermedad en aquellos grupos considerados como de riesgo. Los resultados y planteamiento que emerjan de este trabajo serán oportunamente conocidos por el conjunto de la sociedad y los órganos del Estado. La Paz, 9 de julio de 2019. Es el comunicado que queríamos justamente oficializar a través de las pantallas de la nueva televisión universitaria sobre la posición de la Universidad Mayor de San Andrés, la identificación de problemas, pero también las soluciones como unidad de ciencia científica y también con una de las carreras de medicina más importantes del país, comprometida justamente con este tema, del cual hablamos a continuación. Estamos hoy con Adolfo Valdivia, médico infectólogo del Hospital de Clínicas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, un gusto recibirlo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nada más también aclarar que soy miembro de la Sociedad Boliviana de Infectología, con la cual hemos tenido participación activa en este brote, coordinando, haciendo sugerencias, sobre todo basado en la parte científica del manejo de este brote.
y también soy médico tratante, infectólogo, de parte del equipo que está viendo al doctor Marco Ortiz en la Caja Petrolera. Qué bueno conocer estos detalles, doctor, porque efectivamente se ha confirmado el deceso del doctor Gustavo Vidales por el tema de arenavirus. Recordemos que él estaba en terapia intensiva y su deceso se produjo la mañana de hoy en el Hospital Obrero. Vidales y el médico Marco Ortiz permanecían internados en terapia intensiva tras haber contraído esta afección luego de atender a la internista Jimena Cuellar, que ha llegado de Caranavi. Sin embargo, horas antes de su muerte, la situación de Vidales ya se había determinado como crítica. Doctor, ¿qué pasó con el médico cuya situación, por lo menos hasta anoche, si bien no mejoraba, estaba estable? Con el doctor Vidales. Con el doctor Vidales, exactamente. Sí, bueno, no soy parte del equipo que está viendo al doctor, pero considerando lo que sucede con estas infecciones, pues la situación del doctor era crítica. Él entró a terapia intensiva, si no me equivoco, hace aproximadamente 10 días pues con muchas complicaciones, fallas en múltiples órganos. Lo que teníamos entendido era que el riñón había fallado hace aproximadamente una semana, estaba con hemodiálisis, que es el sistema que hace que suple al riñón, una máquina. También tenía falla hepática, había necesitado muchas transfusiones, estaba conectado a una máquina de ventilación mecánica, es decir, no respiraba por sí mismo, estaba con apoyo de drogas, de medicamentos que ayudan a subir la presión porque el corazón tampoco tenía una buena función. Entonces todo esto ha hecho que poco a poco los órganos vayan fallando y lamentablemente hoy se produjo el deceso. Y pues esto asociado a la infección viral, que sobre todo hizo el daño principal en los primeros 10 días, las primeras 2 semanas desde que ingresó el virus, pero posteriormente los daños hicieron que poco a poco los otros órganos vayan fallando y por eso se produjo el deceso. Doctor, queremos conocer cómo ha sido la transmisión, porque se sabe que es, lo decían las fuentes oficiales, el Ministerio de Salud, a través de líquidos, de fluidos, no a través del aire. Entonces, exacto, ¿cómo ha sido este proceso de transmisión desde el paciente cero, que ha sido identificado como una persona correspondiente al área del agro, allá en Caranavi, que habría contraído justamente este virus más al norte, hacia Guanay, cerca a este sector, y habría contagiado a este médico que estaba ejerciendo su internado justamente allá en el municipio y a la vez habría transmitido este virus a los 2 médicos? ¿Cómo se pudo haber transmitido el virus en todo esto? Sí, mire, hay que aclarar algo. Hasta el momento en La Paz nunca habíamos tenido este tipo de infecciones. Evidentemente el virus machupo, que es similar al virus que tenemos ahora, porque el de ahora no lo tenemos identificado, había estado supeditado exclusivamente al área de Beni. Hubo algunos brotes en los años 70 que afectaron, por ejemplo, muy similar de la manera que estamos ahora, al área de Cochabamba, a la ciudad de Cochabamba. Hubo unos casos nosocomiales, es decir, en gente que era en enfermeras, y incluso un patólogo, un médico que hizo una autopsia a uno de los pacientes. Pero esto fueron en los años 70 y fueron en Cochabamba. Entonces en La Paz nunca habíamos tenido. Entonces eso hace que lamentablemente no se tomen las previsiones como si antes hubiera habido, ¿no?, teniendo ese antecedente. Entonces eso hizo que lamentablemente la interna fallecida es una estudiante de último año, se la mandó y ella seguramente pensó que el cuadro del paciente que falleció era un dengue, porque la mayoría de las infecciones de este tipo en La Paz, en el área tropical, son dengue, así con hemorragias y todo. Entonces lo que teníamos entendido es que el paciente que falleció, el caso 0, estaba sangrando, tenía una hemorragia digestiva, es decir, el estómago estaba sangrando. Aparentemente la interna le colocó una sonda nasogástrica y estuvo aspirando durante largo tiempo y lamentablemente suponemos que no tuvo las medidas de bioseguridad adecuadas. Obviamente no pensó en que había la posibilidad de un virus que se transmita de humano a humano, porque hay que recordar que el dengue y todas las otras fiebres hemorrágicas que están en Bolivia, excepto este arenavirus, nunca se transmiten de persona a persona. Siempre se necesita un vector, es decir, un mosquito, por ejemplo, para el dengue, un ratón que transmite, por ejemplo, para el hantavirus, ¿no? ¿Y en el caso del arenavirus? En el caso del arenavirus también es un ratón, pero la diferencia es que sí se puede transmitir de persona
a persona. Entonces la interna muy probablemente adquirió, al manejar las secreciones, la sangre de ese paciente, probablemente unas microgotas entraron en contacto con su boca o con sus ojos, tal vez no percatado, o tal vez con la piel que no estaba íntegra. Entonces eso hizo que adquiera la infección. Es decir, la internista, la médica que estaba haciendo el internado, justamente no ha debido tomar las medidas necesarias porque me decía usted, ha sido probablemente identificado como otro tema y no tanto el arenavirus, que claro, tiene mucha razón usted, en los años 50 allá en Beni se había registrado el primer caso aquí en Bolivia. Sí, fue un brote muy grande ahí en el área de San Joaquín. En el Beni, en el noreste del Beni. Pero lo que sucedió aquí, sí, sin duda, fue que no hubo adecuadas medidas de bioseguridad interna. También yo personalmente considero que es irresponsable mandar a los alumnos de último año, que ni siquiera son médicos, porque todavía no se han titulado, a ver pacientes tan críticos. Lamentablemente en el país se hace eso por falta de personal, seguramente. Y pues es completamente una falta de ética y un riesgo para estos estudiantes realmente, ¿no? Jóvenes que recién se van a graduar. Obviamente en los lugares rurales sabemos que no hay las medidas de bioseguridad, y menos si nunca se pensaba que era uno de estos arenavirus, no se le envió. ¿Y cómo ha sido la transmisión a los dos médicos que también de alguna forma han atendido a esta médica que ejercía el internado? La médica interna, la estudiante, adquirió la infección aproximadamente el 12 de mayo. El 20 de mayo comenzó con los síntomas, igual lo mismo, fiebre, tuvo dolor de cabeza, se pensó que tenía un dengue, siempre se pensó en eso porque es la primera posibilidad en estas áreas, por lo tanto se la manejó en primera instancia en el hospital ahí de Caranavi, luego cuando ya estaba muy grave se transfirió. Y en ese momento, lamentablemente, en primera instancia en el traslado en la ambulancia, el doctor Marco Ortiz, pues no se tiene certeza, pero es muy probable que haya tenido contacto al momento de arreglar o recolocar el tubo. Lo que pasa es que la interna estaba intubada, tenía un tubo con la cual mediante una bolsa de aire se le estaba dando respiraciones artificiales, porque ya estaba en un estado muy crítico, estaba muy grave. Entonces, se tiene también algunos datos de que tampoco el doctor Ortiz tuvo las medidas adecuadas de bioseguridad en ese momento, y por lo tanto también al entrar en contacto seguramente con las secreciones con sangre, porque la interna aparentemente sangró de los pulmones, también hizo una hemorragia pulmonar, también es muy probable que ahí se haya contagiado. En breve vamos a hablar justamente de la salud del médico Ortiz, uno de los dos afectados, quien sigue en terapia intensiva. Pero antes, por favor, le pido hablar sobre el médico Gustavo Vidales, lo que se conoce, y efectivamente lo visto en la unidad móvil, está siendo velado en estos momentos, pero no hubo una autopsia de ley. ¿Esto es positivo o negativo, considerando, doctor, que esta práctica determina causas de la muerte, posibles errores en el diagnóstico médico y además aporta información sobre enfermedades? Y estamos hablando de una enfermedad que realmente ha preocupado a la población. Sin duda. En estos casos, mucho más si no tenemos la etiología completamente certera, porque sabemos que etiología es la causa de las enfermedades, ¿no? Sabemos que es un arenavirus, que es un grupo, una gran familia de virus, pero no sabemos exactamente qué tipo de virus es, ¿no? Sabemos que no es machupo, sabemos que no es los otros arenavirus que hay en Latinoamérica, entonces probablemente sea un virus nuevo, ya lo comentó usted en el comunicado de la UMSA, que producto de todo esto de la deforestación, los sembradíos ilegales, pueden aparecer virus nuevos que seguramente hay en mucha cantidad en los animales, y hay algunos que podrían pasar al ser humano. Entonces, como no sabemos todo esto, hubiera sido muy importante hacer una autopsia clínica al cuerpo del doctor Vidales. ¿Por qué? Para saber a qué había afectado, como usted dice, ¿no? Incluso para información científica, para saber qué órganos eran los más afectados, buscar qué alteraciones daba, buscar errores, como usted dijo, y que sin duda nos iban a enseñar mucho a futuro. Lamentablemente, si no me equivoco, en Bolivia no hay una ley que obligue a que se haga esta autopsia. Seguramente tanto las políticas del hospital en cuestión no contemplaron hacer una autopsia, uno, y dos, es muy frecuente que aquí los familiares no quieran proceder con la autopsia.
No estoy asegurando que los familiares del doctor Vidales hagan eso, pero muchas veces los familiares son los que se niegan a que se pueda hacer este procedimiento, a veces por motivos culturales, a veces porque se produce incluso desmembramiento, o sea, hay cortes grandes en el cadáver, y por esos motivos muchas veces los familiares son los que no quieren. Entonces, probablemente por esas causas no se hizo, pero desde mi punto de vista personal y seguramente de la Sociedad de Infectología, todavía no hemos tocado ese punto, hubiera sido muy importante hacer una autopsia clínica. Claro, porque también recordemos que los análisis han sido remitidos justamente hasta los Estados Unidos y todavía quedan un día más hasta que lleguen los resultados acá a nuestro país. Ahora usted es infectólogo, está justamente entre las principales autoridades dentro de esta área allá en el Hospital de Clínica, y también está viendo la salud del médico Ortiz, del médico Marco Ortiz. Vamos por dos partes. Primero, ¿cómo está la salud del médico? Del doctor Ortiz. La salud del doctor Ortiz desde el día sábado aproximadamente se ha deteriorado. ¿Ya? Ha requerido igual en primera instancia que se lo conecte a una máquina de ventilación mecánica, conectado por un tubo a una máquina, es decir, al momento no puede respirar por su cuenta. Esto también ha hecho que algunos otros órganos fallen. El riñón, por ejemplo, está fallando. Desde hoy ha requerido hemodiálisis. Requiere también apoyo de fármacos que le suban la presión artificialmente. Sin embargo, en las últimas 48 horas hemos visto discreta mejoría. Eso es algo un poquito esperanzador, pero no deja de ser grave la situación del doctor. Entonces, estamos expectantes, estamos haciendo todo lo que podemos. Somos un equipo multidisciplinario, están los médicos intensivistas, están los médicos nefrólogos que están dando el apoyo también para esta parte, están los cardiólogos, ¿no? Estoy yo como infectólogo. Entonces, como se tiene que hacer en la medicina, estamos todo un equipo encargados del doctor, tratando de que pueda él salvarse. Esperemos que así sea. Rogamos a Dios y a todas nuestras creencias que así se pueda hacer. Y pues con todo el conocimiento científico que tenemos, pero la situación sigue siendo grave. Leve mejoría es lo que me dice usted en las últimas 48 horas que se ha visto con el médico doctor Marco Ortiz, quien también ha sido afectado justamente por este tema del arenavirus. Le decía la segunda parte de la pregunta a usted, que es una de las autoridades principales en el tema de infectología allá en el Hospital de Clínicas, el complejo hospitalario de los más importantes que tenemos aquí en la ciudad de La Paz y también a nivel nacional. ¿Estamos preparados para este tipo de eventos? ¿Están cumpliendo a cabalidad los protocolos de bioseguridad? En este caso nivel 4, que viene a ser el máximo, recordemos, y para que usted conozca un poco más sobre este tema, es ese que se ve ahí en las películas comunes, donde existe algún tipo de enfermedad y aparecen esos médicos que parecen incluso astronautas con un equipo muy, muy fuerte de seguridad. ¿Estamos listos o no? Mire, esto es un poco complicado explicarlo de manera, digamos, adecuada. Evidentemente, hay que saber que el virus, como les decía, puede transmitirse de persona a persona, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ha habido mucha gente que ha visto tanto al doctor Vidales como al doctor Ortiz sin protección, porque antes no sabían que él tenía el cuadro del arenavirus. Por ejemplo, yo estoy dentro de las aproximadamente 30 y tantas personas que vio al doctor Vidales. Yo lo vi en el Hospital Arcoiris antes de que llegara al Hospital Petrolero, perdón, al Hospital Obrero. Es importante saber que todas las personas que han tenido contactos hasta que no desarrollen los síntomas no son contagiosos, ¿no? Para empezar. ¿Qué pasa en su caso, por ejemplo, o en de los médicos que me dice las aproximadamente 30 personas? Ambos son como 100 personas que han tenido contacto sin medidas de protección adecuadas. Lo que sucede es que se tiene que hacer una vigilancia, hemos tomado el tiempo ¿de incubación? Exacto, el tiempo de incubación que estamos manejando es de 21 días, aunque la mayoría de los casos, revisando la literatura, es de 14 días o menos, ¿no? Por ejemplo, de mí ya pasó casi 16 días y no he tenido ningún síntoma, pero de todas maneras, hasta que no aparezca algún síntoma, no se puede, ese paciente no es
contagioso. Bien, ese contacto no es contagioso, eso hay que aclararlo. Y bueno, como le comentaba, con la Sociedad de Infectología hemos diseñado algoritmos de cómo tratar a los casos probables. Por ejemplo, si yo comienzo a tener fiebre, cefalea, los síntomas típicos, en mis laboratorios salen algunas alteraciones que están descritas en este arenavirus y ya tendría que ser aislado. Para eso ya se tiene un algoritmo que ha sido consensuado entre la parte de la Sociedad de Infectología y el Ministerio. Se tiene un centro de referencia que es el Hospital del Norte. Tengo entendido que ahí sí se tiene equipos de bioseguridad. No son adecuados al 100%, eso sí hay que aclararlo, pero tal vez el 80-90% de las cosas sí se las tiene, guantes de nitrilo, se tiene batas, se tiene un cobertor que es para casi todo el cuerpo, se tiene los barbijos N95, lo único que falta son mascarillas faciales o esos cascos que se llaman escafandras, que usted comentaba, ¿no? Como en las películas. Exactamente. Sin embargo, me imagino que los equipos, las personas que han estado justamente en contacto con ambos pacientes, están tranquilos, están haciendo el seguimiento correspondiente y bien lo decía usted, en cierto término de periodo de incubación, si no presenta ninguno de estos síntomas que usted mencionaba, entonces no hay que preocuparse. Ahora, doctor, hay que aclarar algo también. O sea, lamentablemente se ha generado un poquito de alarma desde el día que se conoció esto. Y pues se ha visto, por ejemplo, que en los hospitales, en el Hospital Obrero, sobre todo en los hospitales donde están los doctores, pues toda la gente está usando mascarillas, está usando los barbijos, está con guantes, y pues realmente no hay evidencia científica de que el virus pueda transmitirse, pueda pasar, por ejemplo, de un cuarto a otro, ¿no? Pueda pasar una pared, pueda pasar por el aire. ¿Ya? Evidentemente no sabemos cuál virus es específicamente, pero considerando que los arenavirus, el comportamiento va a ser similar, pues no hay evidencia científica de que esto suceda. Entonces, considero yo que es un miedo en alguna medida injustificado. Obviamente, si tenemos un contacto, se tiene que hacer todo lo que nosotros estamos recomendando, la bioseguridad a lo máximo, pero solamente con esos casos. Doctor, quiero agradecerle por haber estado esta noche con nosotros. En minutos más también estaremos con el presidente del Colegio Médico de La Paz, doctor Larrea, para hablar de algunos otros detalles justamente sobre este tema. Mientras tanto, queremos agradecerle, doctor Adolfo Valdivia, médico infectólogo del Hospital de Clínicas, por habernos respondido a algunas de las inquietudes esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, por favor, a la tanda publicitaria. Le pido, por favor, quédese con nosotros. Seguimos hablando de este tema, feminicidios y otros más. Esto es Jaque Mate.